Pues comenzaremos nuestra sesión con un cuento. Desconozco el origen del cuento, no sé si viene de China, por eso se habla de los cuentos chinos, ¿no? O de algún otro lugar de la tierra. Pero es un cuento muy aleccionador de lo que nos está pasando a muchos mexicanos buenistas. O mejor dicho, les está pasando, porque definitivamente no comulgo con ellos ni me considero un buenista. Ya me vieron en la presentación con Mario, en la entrevista con este señor argentino Patricio Lons. Muchas personas se molestaron por mi manera de franca, directa y contundente de decir las cosas. En fin, esta historia nos narra, bueno, es un cuento que nos narra que en una ocasión había un alacrancito, un alacrán güero, detenido en la orilla de un río. Y observando el río, vio que del otro lado del río, a muchos metros de distancia, había un lugar, un hormiguero, donde las hormigas se habían ido de caza, pero habían dejado sus huevecillos. Y los huevecillos de las hormigas son una de las comidas favoritas de los alacranes. Entonces no se atrevía el alacrancito, no se atrevía a cruzar el río, porque no había un puente, la corriente era brutalmente rápida, el río era muy hondo, y entonces en eso vio y no había un tronco para treparse en él y atravesarlo para que se lo llevara a la otra orilla. Y en eso vio a una ranita que nadaba en el río muy contenta. Y le gritó a la ranita: ¡Hey, ranita, ranita, ven, ven, ven! ¡Ayúdame! Y la ranita incauta se acercó al alacrán y le dijo: ¿y qué quieres? ¿Qué quieres, alacrán? Y el alacrán, en un tono muy melifluo, muy dulce, muy seductor, le dijo: ¡ay, ranita, por favor, súbeme en tus hombros, en tu lomo, y llévame del otro lado del río! Y la ranita le dijo: ¿estás loco? Yo no estoy loca. Yo no voy a exponerme a que a la mitad del río me piques con tu cola, donde tienes el aguijón, y nos hundimos y nos morimos. Y la ranita y el alacrán le dijo: ay, ranita, pues no seas tonta. No, yo no estoy loco. ¿Qué no comprendes que tu vida garantiza la mía? O sea que si tú te hundes, me hundo yo y yo también me muero. Entonces créeme que para no morirme no te voy a picar. Y la ranita dijo: bueno, alacrancito, está bien, trépate en mis hombros. Y el alacrancito se subió en el lomo de la ranita y empezó a nadar la ranita hacia el otro lado del río para llevar al alacrancito a donde se quería llegar. Y a la mitad del río, el alacrán le clava el aguijón en la espalda. Y la ranita le dice: ¿en qué habíamos quedado, alacrancito? Que no me ibas a picar, me estoy muriendo. Y el alacrán le dijo: ¿qué quieres, ranita? Es mi naturaleza. Y se hundieron los dos. ¿A qué viene este cuento? A ver, a buen entendedor, pocas palabras. ¿A qué me estoy refiriendo? A AMLO y a Sheinbaum. o a los chairos y a AMLO. Estamos cargando a los que nos van a hundir. Aquí los chairos no tienen nada que ver. Bueno. Por eso. Me estoy refiriendo especialmente a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque hasta los empresarios
incluso uno de los empresarios más poderosos del país, se ha tragado el cuento de que no va a haber problema, de que todo va a estar en paz, de que la modificación a la Suprema Corte de Justicia, al sistema judicial, no va a hacer nada injusto, que los mercados no se asusten, que las inversiones van a poder llegar a México, que todo estará maravilloso, pero que el segundo piso de la 4T va. Otro que se tragó el cuento, no me lo van a creer, fue el rector de la UNAM. Ya escribió una carta a la Alacrana Mayor, felicitándola por su altísimo nivel de humanismo, por la comprensión brillante del momento, por su manera de entender la realidad del país, y bueno, la llenó de elogios. Y los empresarios, calladitos, muchísimos de ellos, pero algunos se sumaron a las filas de un tal Fernández que estuvo en el Consejo Coordinador Empresarial y que llenó a la Alacrana Mayor, Claudia Sheinbaum, de piropos, de elogios, de aplausos, de beneplácitos, etcétera, y de todas las palabras que se puedan utilizar en el mismo sentido. Y hoy, leyendo la prensa, no hay un solo editorialista, ni en el Financiero, ni en el Excelsior, ni en el Universal, ni en otros de menor cuantía o importancia, que no se hayan tragado el cuento del alacrán. Todos están diciendo que esto calmó los mercados, que el dólar está volviendo a bajar, porque bajó de 18.90 a 18.35, que hay tranquilidad, que hay certidumbre, que ahí vienen 40,000 millones de dólares, que se van a invertir, que México va a entrar a una era de un gran avance tecnológico, que la doctora Sheinbaum es una científica, que es una mujer brillante y que procurará que su paso por la presidencia no sea para que la gente la recuerde como la mandadera de Manuel Andrés, sino como la primer mujer que realmente ejerció el poder. Todo mundo aplaudiendo. No hay un solo crítico. Bueno, sí lo hay, yo. Yo no me chupo el dedo. Yo no me trago el dedo y los quiero poner en alerta a todos. Pero, ¿con base en qué? En mi opinión, no. En los documentos escritos por ella y su equipo. Por Claudia Sheinbaum y su equipo. Miren, es muy probable que en términos de progreso industrial, que en términos de progreso tecnológico, que en términos de nuevo tratado de libre comercio que será refrendado por Marcelo Ebrard, un delincuente convicto y confeso, que se refugió varios años en Francia para que la justicia no le echara mano, pero como el peje lo santificó, lo canonizó, pues ya regresó y ahora Claudia le corona con la corona aquella que les ponían a los atletas griegos triunfadores, ¿no? La corona de olivo. Ya lo hizo su secretario de Economía. Bueno, concedamos que la economía va a crecer. Concedamos que el Tratado de Libre Comercio se va a ratificar. Concedamos que México va
a seguir siendo el principal exportador a los Estados Unidos. Y todo lo que gusten en términos de progreso económico. Pero, aquí viene el piquete del alacrán. Y no es un solo aguijón, son varios. El primer piquete al que me voy a referir es lo que les voy a leer a continuación. Lo voy a leer y lo voy a ir comentando sobre un libro que se llama La Nueva Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, República Multicultural. Ahí está el primer engaño. México no es una república multicultural. México es un país 92% católico. Aunque por ser bautizados ya se consideren católicos. Pero son bautizados. Somos bautizados. Y eso es la forma mediante la cual Cristo instituyó el ingreso a las filas de su iglesia, el bautizo, como sacramento. ¿En qué documento me voy a basar entonces para explicar cuál es la naturaleza alacránica de Claudia Sheinbaum, cuyo piquete mortal nos va a clavar a la mitad del sexenio, a la mitad del río, o un poquito antes o un poquito después, pero durante su gobierno? Me baso en la nueva Constitución redactada por ella y su equipo. Abro comillas. Artículo 58 de la Constitución de Morena. La nueva Constitución que será muy pronto promulgada. Dice así: familia es el grupo de personas que tienen una identidad compartida, debida al parentesco consanguíneo o voluntario, cuyos lazos afectivos son intensos y la estabilidad y bienestar emocional de cada uno es atendido por el grupo, por lo que se apoyan mutuamente, comprenden las situaciones que cada quien vive y realizan acciones solidarias entre sí. La familia es el ámbito propio de las relaciones de pareja, padres, hijos y entre hermanos, sin menoscabo de otro tipo de relaciones familiares. Los infantes y adolescentes tienen prioridad para ser atendidos, educados y respaldados moral, afectiva y económicamente para que su participación social sea sana. ¿Qué tanto se parece el concepto de familia que acabo de leerles al concepto de familia donde dice varón y mujer los creó? ¿Qué tanto se parece? Díganlo. No, no se parece. No. ¿Nada? ¿Por qué? ¿Dónde está el piquete del alacrán? Tienen una identidad compartida debido al parentesco consanguíneo o voluntario, cuyos lazos afectivos son intensos y la estabilidad y el bienestar emocional de cada uno es atendido por el grupo. ¿A qué está incluyendo aquí la nueva Constitución? ¿Qué tipo de relaciones quedan incluidas? Todas. Sí, todas. Todas. Lesbianas, transgeneristas, homosexuales, tribales, poliamorosas, orgiásticas, incestuosas, animalísticas, degenerativas. ¿Por qué? Porque está hablando de un parentesco voluntario y que el bienestar emocional es atendido por el grupo.
Ahora voy a decir el concepto de familia católico. Familia es la unión sacramental de un hombre y una mujer con 3 fines. 1. La propagación de la especie. 2. La ayuda mutua y complementación. 3. El dominio de la concupiscencia. Esos son los 3 fines del matrimonio y esto es lo que se llama familia en ley natural y solo puede darse entre un hombre y una mujer. No puede haber familia por decreto de la voluntad. Eso da origen a cualquier relación perversa, a cualquier tipo de las 102 preferencias sexuales que están reconocidas por la organización actualmente más corruptora y corrompida del planeta, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces vuelvo a lo que decía. ¿De qué importa? ¿Qué importancia tiene el óptimo desarrollo socioeconómico, tecnológico, industrial, financiero, si la familia va a ser atacada en su misma definición? ¿A que no se había dado cuenta de esto? ¿O alguien ya se había dado cuenta? Si alguien ya lo había advertido, dígamelo. ¿No? Pues es mi obligación decirles aguas con el alacrán. Mucho cuidado con la alacrana. ¿Vieron el póster que mandé a hacer para esta sesión? El de una bruja que está con sus garras tratando de atrapar un pececito y una ranita. Pues claro que los tiene atrapados, porque si el rector de la UNAM y los empresarios de más alto nivel no han sido capaces de señalar este riesgo, ¿qué implica esto? Que la alacrana nos va a picar impunemente en la mitad del río, si no estamos prevenidos. Continúo con sus proyectos mefistofélicos. ¿Por qué digo mefistofélicos? Porque Mefistófeles es el nombre de un demonio de una ópera muy famosa. Fausto. Fausto. Dice: las leyes estatales y municipales deben apoyar el patrimonio de la familia, determinando los bienes básicos que deben constituirlo. ¿Cómo ven? La autoridad determina los bienes básicos a los que tenemos derecho a acceder. ¿De dónde diablos se sacó esto? Pues de la Constitución de la época del comunismo ruso. Es comunismo puro. A ver, ¿tú determinas tu capacidad de compra o no para tener la casa donde actualmente rentas o vives? ¿O te la adjudicó el gobierno estatal, municipal o federal de acuerdo a sus lineamientos? ¿Cuál es el estado actual de la propiedad privada en términos habitacionales? ¿El que dice Claudia o el que cada uno de nosotros ha definido? Libremente, de acuerdo a sus capacidades económicas, profesionales, financieras, sociales, qué sé yo. Esto es terrorífico. Es antinatural. Las autoridades de ningún país libre,
y democrático pueden definir, pueden determinar los bienes básicos que deben constituir el patrimonio de una familia. Como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua. ¿Eso queremos? ¿Alguien está de acuerdo en esto? Yo no. No. Y eso es lo que dice la carta Rerum Novarum también, profesor. A ver, tú que la leíste, cuéntanos. Sí, también habla de eso, de que pues el trabajador trabaja para ganar su salario y para poder también hacer un poquito de dinero para poder comprarse sus bienes. Claro, pero no lo define el Estado, no lo determina el No. Estado. No, no. El Estado es el que está obligado a darnos, pero no lo hace. Uno lo hace con su propio trabajo. No, el Estado no te lo da. El Estado cuida de tu propiedad, Cuido. que no sea invadida, que no sea expropiada, que se rija conforme a derecho en un Estado de derecho. Porque tenemos libertad, ¿no? Claro. ¿Sí? Este artículo, que es el 59, es un artículo absolutamente comunista, socialista y estatizante. Hay que saber leer esta nueva Constitución. Porque no faltan las ranitas ingenuas que me han dicho, ay, pues ya la leí toda y la encuentro muy bien, no le encontré nada contra mi fe. Pues tienes una cultura de tercero de primaria, manito. Y de niño burro. ¿Qué no sabes leer? Sí me indigna mucho que compañeros míos de la prepa, que ahora son empresarios, hayan leído esa Constitución y no sean capaces de descubrir el ADN comunista. Entonces es mi derecho y es mi obligación denunciarla y decirles mucho cuidado, queridos amigos, alumnos, pacientes, mucho cuidado con la promesa del alacrán, que en este caso es un alacrán hembra, peor. Veamos otro artículo. Artículo 60. Fíjense, por favor, presten mucha atención. El autogobierno popular debe fomentar la unidad familiar. El autogobierno popular. ¿Qué es eso? Es la Rusia de Lenin. ¿Cuál autogobierno popular? Eso solo se da en los países socialistas. Se autonombró. Y en su caso, facilitar los procesos de separación, ofreciendo alternativas de mediación y cuidando la seguridad y la equidad para quienes deciden separarse. Está hablando de la libertad de unión familiar. O sea, todavía no habla de la unión y ya está hablando de la desunión. Las parejas y las familias son libres para unirse, mantenerse unidas o separarse, cuando y en la forma en que lo decidan, en un clima de equidad y respeto. Las personas tienen derecho a elegir su medio familiar, mantenerse solteras o independientes, o formar parejas y familias, cuando y en la forma en que lo decidan y con quien lo decidan. Y las personas pueden unirse libremente sin prejuicio de la orientación sexual. Artículo 60 de la nueva Constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo ven? Las personas pueden unirse libremente sin prejuicio de la orientación sexual. Elevada el lesbianismo, la homosexualidad, el transgenerismo, la perversidad, elevados a rango constitucional. Este es el canto del alacrán. ¿Alguien lo sabía?
No. Queridos mexicanos, despierten, por favor. Dense cuenta que estamos parados en la mitad del río. Bueno, todavía no llegamos, estamos a la orillita todavía, pero ya estamos trepados en los hombros de la ranita para picarla. Pura perversión. Así es. Y la gente se traga esto. El rector de la UNAM se lo traga. Los empresarios se lo comen y brindan con coñac BSOP. Qué terrible. Fíjense, artículo 61. Responsabilidad reproductiva. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento en la procreación de sus hijos. Mujeres y hombres tienen el derecho de decidir libre y responsablemente sobre su cuerpo, su salud, su vida sexual y su reproducción. El autogobierno popular, comunismo, promueve la prevención y el cuidado del embarazo al mismo tiempo que atiende gratuitamente y con la más alta calidad de servicio médico y psicológico en hospitales especializados los casos en los que una mujer por sí misma y sin coacciones de ninguna índole decida interrumpir el embarazo antes de la terminación de la gestación, sin ningún tipo de sanción para la mujer, para su pareja o para el personal de salud, que estando debidamente acreditado para ello, realice dicha interrupción del embarazo. Báilense ese trompo en la uña pequeña de su pie izquierdo. ¿Qué sensación les deja, amigos? ¿Qué sienten ante esto? Elevado a rango constitucional. Horror. Indignación, coraje, De gritar. hasta impotencia de ver tanta crueldad. Y entonces, ¿de qué te sirve que el río en el que estés nadando sea un río de oro? O la jaula en la que estés metido sea una jaula de cristal murano con filamentos de oro puro de 24 quilates. ¿De qué te sirve el desarrollo económico junto con la aniquilación de la familia y de la vida? Que Dios nos perdone. Piénsenlo, reflexiónenlo. Y cuando se enfrenten a los chairos, explíquenles esto. Voy a tener el privilegio, el gusto de compartir con todos ustedes este libraco, este libelo. Mañana lo enviaré a todos los grupos y espero que nadie se quede sin leerlo, sin estudiarlo y sin difundirlo. Sobre todo los artículos que hoy estoy denunciando. Aparte hay otros muchísimos que nos llevaría mucho tiempo analizarlos todos. Pero estoy leyendo el ADN de la Constitución: antivida, antifamilia, antiley natural y antidios. Déjenme ver. Es macabro todo eso, doctor. Es macabro, sí. Es el mismo diablo, profesor. Artículo 63. Educación de padres, madres y tutores. Los padres y la comunidad, comunismo, deben ser absolutamente respetuosos de la integridad corporal y psicológica de los niños, evitando someterlos a castigos,
manipulaciones psicológicas y o dejar de brindarles atención y cuidados necesarios. El establecimiento de derechos, obligaciones y límites en los niños y adolescentes debe realizarse afectivamente con base en los valores y principios que esa Constitución imprime, dando razones y poniendo el ejemplo. O sea, ¿cuál es el referente absoluto? ¿Quién ocupa el lugar de Dios? ¿Quién ocupa el lugar de Dios? Los ellos. Ellos. Su prostitución. ¿Qué dicen? El derecho a educar a sus hijos. Claro. ¿Qué dice la Divinis Redemptoris? ¿Qué dice la Humani Generis? Son 2 encíclicas sobre la familia. ¿Qué dice Familiaris Consortio? 3. Ya van 3 encíclicas que cito en fila y que debería ser objeto del estudio de todos ustedes. Yo ya me las sé. Ya las leí, ya las estudié desde hace décadas y con frecuencia las repaso. Dicen exactamente lo contrario de lo que aquí está plasmado. Línea por línea. Doctor, es que todo eso salió del infierno. Pues mira, siendo más concreto, nació de la mente de personas que tienen pactos diabólicos a través de los juramentos masónicos. Esto es masonería pura. Esto es masonería pura. Y estamos al borde de que nuestra historia como nación sea torcida, literalmente. Le sea arrancado el ADN que le imprimió Cortés. O sea, nuestras raíces. Nuestras raíces cristianas. Ajá. México se fundó al celebrarse la primera misa en el continente por el padre Olmedo, capellán del ejército de Cortés en las costas de Veracruz. Así empezó la existencia de México, con una misa fundacional del virreinato de la Nueva España, que ahora se llama República Mexicana. Maestro, ¿quiere decir que en Cuba así les pasó al principio? En Cuba no, en Cuba fue más violento y más rápido. En donde fue muy lento, muy paulatino, muy astuto y poquito a poco, como la ranita que se va cociendo en el perol, fue en Venezuela. Y los venezolanos que conozco, que son bastantes, me dicen, el modelo venezolano se está replicando en México, pero a mayor velocidad. O sea que todavía tenemos tiempo de rectificar. Tenemos, cuando mucho, 3 o 4 años para hacer una resistencia civil potentísima. Y que vean que una gran mayoría de mexicanos auténticos y católicos, nos oponemos a esta monstruosidad. Ahora los morenistas que votaron, que ignoran estos artículos, maestro, y que ahora se están dando cuenta, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor se están dando cuenta a algunos, un porcentaje muy bajo. Sí, porque... Esto ya no lo había planteado, doctor. En el 2020 usted nos dio una plática sobre el pacto de los generales. Usted está describiendo muy bien ahorita precisamente el pacto número 5. Sí, la descristianización de la familia. A la familia. Hay que desvincular a la familia. Así es. Sí. Entonces, desde entonces traemos la espina clavada, pero ahora ya el alacrán nos está clavando de definitivo. Entonces, tenemos que empezar a buscar la manera. Pero la ranita, que es México, le dijo, súbete, alacrán, súbete. Sí.
Te dio permiso. Qué cosa. Y continúa y Los continúa. empresarios. Y los empresarios callados. Sí, la gente estudiada y... Ay, no, pues ahora continuamos nosotros. ¿En qué queremos acabar? El artículo 71. Es una joya. Esto está firmado por el Chapo Guzmán. O está firmado por el Mayo Zambada. O está firmado por el Grande. O está firmado por el Güero Palma. Acabo de citar a los 4 capos más importantes que ha tenido o tiene México del narcotráfico, excluyendo al presidente, que es el capo de Tuticapi. Dice, artículo 71, no represión de las adicciones. No represión de las adicciones. Así que China libre. Vamos a tener más barato nada más pues todo lo que nos venden esos narcos. Así es. China libre para alcohol, cigarro, estupefacientes, cocaína, metanfetaminas, fentanilo, cocaína, heroína y cuantas sustancias psicotrópicas se le ocurran a los químicos inventar, porque no habrá represión para las adicciones. Pero sí habrá atención para los adictos. Los consejos de salud municipales, estatales y federal realizarán campañas educativas y culturales continuas para desalentar el consumo de drogas nocivas para la salud corporal y psicológica, pero brindará atención psicológica y médica especializadas a los adictos para lograr su rehabilitación. Pero mientras, los narcos no reciben balazos, reciben abrazos. Ya lo dijo el alacrán mayor. Bueno, la alacrana. Abrazos, no balazos. Continuará con la misma política del Pejelopochtli. ¿Esto qué implica? Libertad de movimientos absoluta para el narco. Incidencia brutal en las elecciones. O no brutal, simplemente amenazante. O ni brutal ni amenazante, compra económica, con dineros al por mayor. Se conoce de zonas en donde los narcos daban hasta 10,000 pesos por una foto con los votos para favor de Morena. Por persona. Y bueno, hay muchísimo más, pero yo creo que ya por la sesión de hoy fue suficiente. Ya hasta me dolió el corazón y la panza, porque pues sí siento mucha... Artículo 83. Educación laica. Traducción. Educación atea. Queda garantizada la libertad de creencias y de pensamiento. Ojo con lo que voy a decir despacito. La educación debe ser laica y antidogmática. Traducción, anticatólica. Porque el catolicismo se basa en dogmas. Sobre todo en el dogma de la transubstanciación, en el dogma de la encarnación, en el dogma de la virginidad de María, antes, en y después del parto,
en el dogma de la concepción de Cristo por obra del Espíritu Santo. Toda nuestra fe es dogmática. Entonces el artículo 83 es un ataque directo a nuestra fe, católicos. Toda educación debe ser laica y antidogmática. Por eso se mantendrá por completo ajena la educación de los niños mexicanos y jóvenes a cualquier doctrina o creencia religiosa, orientándose con base en las ciencias, únicamente con sus diferentes enfoques. Luchará contra la ignorancia y los efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios derivados de los dogmas. Aquí viene algo muy importante, precisamente en el pacto que se refiere a mantener al pueblo en la ignorancia, que es el pacto número 3. ¿Sí? Y en el pacto de descristianizar a la nación. Así es. Y con respecto a lo que usted está diciendo de que aquí pues van a tener libertad los narcos de vender todas sus porquerías, ¿verdad? Y pues se va a tener la oportunidad de poner hospitales exclusivamente para descongestionar a la gente que se congestiona. Eso es lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos. Allá hay dinero suficiente para todo aquel que fuma marihuana, que se droga, etcétera, pues puede ir al hospital y ahí se puede desintoxicar. Ahí sí tiene dinero para eso. Sí. Entonces aquí debemos hacer lo mismo aquí en México. Eso es lo que yo estoy viendo ahorita aquí con usted. Dice Amparo Redondo, Lupita y Margarito dicen, todo esto forma parte de la Agenda 2030, de la cual también participó Claudia, porque ella forma parte de la élite sionista, claro. Y luego dice Amparo Redondo, los nacionales calladitos, pero los extranjeros ya están levantando el vuelo. La Mercedes y la Nissan ya se fueron del centro de la República. Ya bajaron sus fábricas. Ya se fueron a Tennessee. Regresaron a Estados Unidos. A pesar de que la mano de obra es 4 o 5 veces más cara. Pero tienen seguridad jurídica. En fin, pues hasta hoy aquí queda mi exposición de este viernes, de este análisis de la alacrana y sus promesas de que nos pasará del otro lado del río y de que su vida queda en garantía de la nuestra. Pamplinas. La alacrana encontrará la forma de seguir sobreviviendo y picando a otros incautos, a otras ranitas que le crean. Espero que ninguno de nosotros, ni de nuestros amigos, familiares y parientes y demás, acepten la promesa seductora de esta alacrana por pacifista, tranquila, moderada y diplomática que nos pudiera parecer. Recuerden, el demonio es el padre de la mentira. ¿De qué es capaz esta señora, con tal de lograr sus objetivos sionistas? De mentirnos durante 6 años. Hasta de eso sería capaz. Aunque mi predicción es que por ahí del 4º o 5º año de su desgobierno arrancará con la aplicación irrestricta, maquiavélica y sádica de todos estos artículos elevados a la categoría de Constitución. Ojalá me equivoque, pero todo está preparado para ello. Bien, concluyo y tenemos la mano de Mari levantada. Adelante.